Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy es un gusto volver a estar con ustedes en nuestro nuevo capítulo de Círculo Logístico TV, donde la realidad es que vamos a tener un tema súper interesante sobre qué pasa con la inteligencia en la cadena logística. Pero ¿para qué les cuento yo? Mejor invitemos a nuestros conferencistas, a nuestros invitados de hoy. Héctor, presidente de Círculo Logístico; Jerónimo Moar, director general de ALEP. Bienvenidos, muchísimas gracias. Héctor, te cedo la palabra para que nos cuentes de qué va y pues aprendamos un poco más. Muchas gracias. Gracias, Vanessa, muy amable. Pues Jerónimo, como siempre, un placer tenerte en nuestros diferentes medios de comunicación. Para nosotros es un orgullo tener una persona como tú, de lo que has logrado, de lo que has desarrollado, y lo digo con el mayor respeto y profesionalismo hacia tu persona. Te vemos en gobiernos estatales, federales, municipales, te vemos en empresas, omito el nombre de las empresas porque es un respeto y una secrecía, pero te vemos en grandes empresas. El tema que nos orilla el día de hoy a platicar contigo, Jerónimo, una persona muy joven que se ha venido desarrollando desde hace ya algunos años en la parte de la data, pero no es tanto la data como tal, sino lo que he aprendido yo de Jerónimo es la parte de inteligencia, la parte de estrategia, la parte de prevención, la parte de prospección, las veces que me has hecho favor de invitarme a algunos de tus conferencias, de lo que vienes desarrollando lo comento, con diferentes organismos, tanto federales, estatales, municipales. Pues eres muy conocido, Jerónimo, en tan poquito tiempo. Yo recuerdo hace 3 años nuestros primeros acercamientos y ahora el crecimiento que ha tenido Alep es exponencial, es totalmente exponencial. Tú no sabes matemáticas porque no sabes dividir para restar, sino al contrario, sabes solamente sumar para multiplicar, y es lo que has hecho en tu gran empresa, sumar para multiplicar. Y me consta que no solamente la parte empresarial, sino también la parte social, que estás ocupado y preocupado y que tienes por ahí una plataforma muy interesante que es, bueno, tú ahorita lo platicarás de ella. Vamos a platicar, Jerónimo, y no me gustaría robarte más tiempo, pero me gustaría que platicaras acerca de Jerónimo Moar y de lo que es Alep. Adelante, Jerónimo, bienvenido a Círculo Logístico. No, pues muchísimas gracias, Héctor, por esa muy amable introducción. Gracias también, Vanessa. Digo, Héctor, no sé cuánto amerite todos esos muy amables comentarios que hiciste, pero pues sí, digo, como bien lo mencionas, yo trabajo en Aleph, que es una empresa de tecnología 100% mexicana, en la que hemos desarrollado distintos productos tecnológicos que aprovechan el poder que da la información geoespacial, es decir, información georreferenciada de distintos tipos. Tenemos desde incidentes delictivos hasta información georreferenciada de carreteras, de información contextual de una zona, de qué tipo de unidades económicas hay en la zona, de infraestructura petrolera, en fin, tenemos muchísimas capas de información. Y entonces en nuestros productos el objetivo siempre es que equipos de seguridad corporativa o de seguridad pública puedan prevenir riesgos delictivos con base a datos duros, es decir, que puedan, además de poder utilizar su propia experiencia, su propio conocimiento de campo, tener un aliado tecnológico que les ayude a dar insumos de inteligencia con la cual tomar decisiones que nuevamente el resultado sea que se evite la comisión de algún delito que se busque prevenir, ¿no? Fíjate, Jerónimo, cuando voy a algún evento, ya sea a nivel empresarial, a nivel de autoridades, diferentes niveles, y quiero presumir de Alep, me dicen, no, ya la conozco, ya sé lo que estás hablando. Oye, ¿cuándo venimos y me platicas acerca de uno? Yo no soy la persona idónea, conocemos y sabemos del director general cómo lo maneja y cuál es su estrategia en términos de la parte de la prevención. Yo quisiera que platicáramos la primera pregunta que te vamos a hacer, Jerónimo.
Hablas de la parte geoespacial o has Ujú. hablado de la parte geoespacial, de la parte de inteligencia. Quisieras ampliarnos un poco el concepto antes de entrar ya al tema de lleno de cómo está aportando la plataforma que has desarrollado a la parte de la cadena logística. Por supuesto. Pues a ver, o sea, un poco clarificando esas dos preguntas. La primera, respecto a como qué es la información geoespacial, pues es información que está vinculada específicamente a una coordenada, ¿no? O sea, un dato sobre algo respecto a una coordenada, llámese un incidente delictivo, llámese infraestructura urbana sobre una coordenada en específico, cualquier cosa que tenga un componente geográfico. Y la razón por la que esto es muy importante para temas de, o puede tener un rol muy importante para prevención de riesgos delictivos en todas las industrias, pero dado que me preguntas respecto a la industria logística, esto se debe a una característica muy peculiar del delito que se conoce como la ley de la concentración delictiva, que lo que nos dice esta ley es que si tomas cualquier ciudad del mundo, por agarrar arbitrariamente un tipo de unidad de análisis, sin importar la ciudad que sea, llámese Ciudad de México, Londres, Tokio, la que quieras, lo que vas a encontrar es que el 50% de los delitos que se cometen a lo largo de un año en esa ciudad ocurren en no más del 5% de las direcciones o de los puntos físicos en el espacio de esa ciudad. Y lo mismo pasa si en lugar de tomar una ciudad tomas un estado o varios estados o un país entero. Se dan estos efectos Pareto, ¿no? Ya sabes, el famoso principio de Pareto, que es que 80% de los efectos se deben al 20% de las causas, ¿no? Entonces, normalmente lo observas, por ejemplo, en la empresa, el 80% de las ventas se deben a 20% de los vendedores, etcétera. O sea, como estas concentraciones muy agudas, pues se da de manera muy aguda en temas delictivos, particularmente en términos geoespaciales. Entonces, por ejemplo, en el caso de distribución primaria, en donde el riesgo principal, estarás de acuerdo conmigo, es las carreteras, lo que vas a encontrar es que, o sea, mucha gente luego habla sobre, uy, es que esa carretera es muy peligrosa. Y eso es una concepción errónea, porque no hay carreteras peligrosas. Hay puntos en específicos en ciertas carreteras del país que efectivamente tienen niveles de riesgo muy, muy altos, mucho más altos, exponencialmente más altos que el resto de los puntos de todas las otras, tanto de esa carretera como de cualquier otra carretera. Y lo mismo pasa, Héctor, en términos temporales, es decir, si tú tomas algún delito que te interesa analizar, lo que vas a encontrar es que hay ciertas horas de la semana, o ciertos días de la semana, ciertas semanas del año, etcétera, en las cuales se cometen muchos más casos de ese delito que otros. Y ojo, o sea, esto no se debe a una razón arcana o misteriosa, sino tiene una razón, digamos, muy fundada en el sentido común, que es, si tú piensas en tu rutina diaria, ¿no? Pues tú normalmente te levantas a la misma hora en el mismo lugar, y más o menos a las mismas horas te diriges por los mismos caminos a un lugar, que es tu lugar de trabajo, y estás ahí normalmente las mismas horas del día durante la semana, y así sucesivamente a lo largo de tu día, ¿no? O sea, tienes una rutina. Y pues no tan solo tú tienes una rutina, sino que yo tengo una rutina y Vanessa tiene una rutina y el auditorio tiene una rutina. Entonces, si aglomeras las rutinas de una ciudad o de un estado o de un país, lo que vas a encontrar es que hay ciertos patrones de movilidad que se dan de manera más alta en ciertas horas del día en ciertos puntos y más bajas en ciertas horas del día en ciertos puntos. Entonces, todo esto en lo que resulta es que hay ciertos lugares y ciertas horas en las cuales se confluyen las condiciones ideales para que un delincuente pueda cometer un delito. Un delincuente, de nuevo, no para nada quiero justificar lo que hacen los delincuentes, pero un delincuente es un actor económico. Cualquier actor económico balancea los costos y beneficios o los riesgos y beneficios de tomar una acción. Pues uno de los componentes más importantes para un delincuente en esa ecuación es el lugar, es decir, en dónde voy a cometer el delito, porque en el lugar vas o no vas a poder encontrar víctimas propicias, vas o no vas a encontrar guardianes que te hagan más difícil poder cometer un delito, y vas o no vas a poder encontrar rutas de escape para cometer un delito. Entonces, por ejemplo, déjame te hago yo una pregunta a ti.
Si tú fueras un asaltante que opera en la zona de oficinas de Santa Fe en la Ciudad de México, ¿a cuál hora del día sería mejor ir a cometer asalto contra automovilista? ¿A las 8 de la mañana en un día entre semana o a las 5 de la tarde en un domingo? No, a las 8 de la mañana entre semana, ¿Por qué? porque hay más tráfico, hay más movilidad, hay más gente, hay más concentración de gente que pudiese encontrar en la parte de un domingo por la tarde. Precisamente, ¿no? O sea, exactamente. Entonces, de nuevo, la implicación positiva de todo esto es que si tienes mucha información granular, por granular me refiero a nivel de coordenada, con marcadores de hora, de fecha, entonces puedes anticipar, o sea, si tienes estos grandes volúmenes de información, entonces puedes tener un retrato muy detallado sobre en dónde y cuándo es más probable que se cometa el delito que a ti te interesa prevenir. Entonces, eso es un poco la lógica de lo que hacemos en la ley. Jerónimo, quiero entender, tú analizas en dónde se comete la parte de la rutina, es decir, en dónde es el mayor número de concentración de eventos y, y dejas de analizar la forma de cómo es la parte de el modus operandi del delincuente. ¿Estudia las dos partes o solamente una? No, es una muy buena pregunta. O sea, justamente una de las cosas muy distintivas de nuestra plataforma inteligencia es que no tan solo te permitimos responder preguntas sobre en dónde o cuándo se cometen delitos, sino justamente preguntas como cómo se están cometiendo estos delitos. Entonces, capturamos variables sobre modus operandi que pueden ir desde qué tipo de arma se utilizó en el delito, las características del vehículo o bien robado o bien con el que se cometió el delito, etcétera. Entonces, de nuevo, podemos responder preguntas sobre cómo, podemos responder preguntas sobre quién cometió el delito. Entonces, tenemos una funcionalidad dentro de la plataforma que llamamos de etiquetas, que una etiqueta es como un hashtag en Twitter, ¿no? Entonces, ves cuando pones hashtag selección mexicana, si le picas a ese hashtag, te devuelve todos los tweets que comparten ese hashtag, pues es exactamente lo mismo, pero lo aplicamos hacia data, hacia información de incidentes delictivos. Entonces, esto lo que permite es tener una gran visibilidad sobre variables mucho más allá que solamente el lugar y la hora de los delitos. Entonces, varios clientes muy ingeniosamente empezaron a utilizar esta variable para capturar, por ejemplo, el apodo del delincuente que cometía el delito. Entonces, tú hoy en día puedes tenemos una base enorme, una lista gigantesca de apodos en la cual si metes el apodo que te interesa en la zona, te devolvemos los incidentes específicos que cometió a los que está asociado ese delincuente. Entonces, recapitulando, podemos responder preguntas sobre cómo, sobre quién comete los delitos, pero incluso también sobre por qué se cometen los delitos. Entonces, un ejemplo que hemos publicado mucho, que creo que es muy interesante. Si tú tomas la Plaza Luis Cabrera en la colonia Roma, es esta plaza muy bonita donde hay muchas cafeterías, muchos restaurantes, las cuadras alrededor así en las calles aledañas a la Plaza Luis Cabrera, es la zona con la mayor densidad de robo de autopartes por metro cuadrado en el país. Eso nos llamó mucho la atención porque pues, la Plaza Luis Cabrera no se siente como un lugar muy seguro, es un lugar muy seguro, muy bonito, muy concurrido. Y entonces lo que dijimos es, bueno, ¿qué otras variables están cerca a la Plaza Luis Cabrera que pudieran estar determinando este comportamiento delictivo? Y entonces lo que encontramos es que a menos de 5 minutos en coche de la Plaza Luis Cabrera se encuentra también la zona más densa de establecimientos que se dedican a la reparación de vehículos o venta de autopartes en la colonia Doctores. Entonces, lo que puedes ver ahí es justamente lo que decíamos hace un momento, de que los delincuentes son delito, es un acto ilegal, pero económico también. Entonces, para cualquier acto económico, pues necesitas una oferta y una demanda.
Entonces, en el caso de la Plaza Luis Cabrera, pues la oferta es el gran volumen de coches de alta gama que se estacionan cerca de la Plaza Luis Cabrera, cuyos dueños dejan desatendidos los coches porque pues, van a ir a comer o echar un café en esa zona. Y a menos de 5 minutos tienes la demanda, que es de nuevamente un mercado más denso de venta de autopartes y reparación de vehículos en el país, a tan solo 5 minutos. Entonces casi que no podrías diseñar un mejor lugar para tener un hotspot de robo de autopartes, ¿no? Conocemos, Jerónimo, y sabemos de las capacidades y de cómo se han resuelto preventivamente problemas muy graves de empresas nacionales e internacionales de lo que tú nos estás comentando. Me lleva a hacerte una de las últimas preguntas. ¿Es lo mismo la inteligencia que la data, que el análisis de riesgos, que los mapas de calor? ¿O cómo lo diferenciarías tú dentro de lo que es nuestro negocio, que es el robo a transporte, la cadena de logística? Sí. Muchos nos vamos a hacer un análisis de riesgos. Muchos nos vamos a analizar mapas de calor. Muchos decimos, vamos a hacer inteligencia. Pero ¿cuál sería el concepto que tiene Jerónimo Moar, director general de ALEP, con la plataforma y la tecnología, para poder conjuntar y poder decir, a ver, lo que deben de hacer es esta parte? Pues mira, te diría que, o sea, no es necesariamente que sean la misma cosa o una cosa idéntica, sino que son pasos dentro de un proceso que sí es, o sea, que sí comparten. Entonces, el paso de la ciencia de datos, que es a lo que nos dedicamos, o sea, el ciclo de la ciencia de datos, perdón, el primer paso comienza con la adquisición de data, que data, lo que tú decías, es información en bruto, ¿no? Entonces, información en bruto puede ser la llamada del operador al centro de comando diciendo, oye, me robaron el vehículo en tal lugar, ¿no? Pues esa es la información en bruto. Siguiente paso en el ciclo de ciencia de datos es el procesamiento de esa información, es decir, hay un operador que recibe esa información y la procesa para meterlo e ingresarlo en una base de datos con la cual generar estadísticas sobre la incidencia delictiva que sufre la empresa. Que aquí la verdad, si me lo permite, Héctor, quisiera hacer un pequeño anuncio de un producto que acabamos de sacar. Seguramente ya estás familiarizado con ChatGPT, que es esta tecnología de procesamiento del lenguaje natural mediante inteligencia artificial, que es de verdad extraordinariamente poderosa. Pues nosotros ya sacamos nuestros primeros productos con ChatGPT que llamamos el Aleph Companion, que lo que le permite justamente, por ejemplo, a ese operador o alguna persona en campo es poder reportar un incidente delictivo mediante WhatsApp o Telegram o correo electrónico, y lo puede hacer sea ya mediante mensaje de texto o mediante una nota de voz, y decir tal cual como se lo reportaría a un operador de un centro de comando todos los datos del incidente. Y tenemos un chatbot entrenado con ChatGPT para capturar y procesar automáticamente toda la información que le reporte el operador, y con eso lo mapeamos automáticamente. Entonces eliminamos la necesidad de tener a un capturista humano procesando esa información, lo cual pues puede generar muchas eficiencias para empresas, pero también reducir el margen de error de captura de información. Pero regresando a tu pregunta, tenemos la adquisición de los datos, el procesamiento de los datos, luego el análisis de los datos, y que ahí puede haber análisis de distintos tipos, ¿no? Está desde análisis, por ejemplo, descriptivos, en donde ahí es pues el tipo de técnicas de estadísticas que nos enseñan en la escuela, ¿no? Sacar un promedio, lo cual te da la tendencia central de una muestra de datos, una desviación estándar, etcétera, o técnicas más avanzadas que pueden ir hasta el caso de modelos predictivos, ¿no? Entonces, ese es tu análisis. Pero luego viene la parte de comunicar los hallazgos de tu análisis, que ahí puede ser desde un reporte escrito o visualizaciones, que ahí es donde entra el mapa de calor al que tú aludías. Entonces, ojo, esto es tan importante como todos los otros pasos, porque estarás de acuerdo conmigo que si no comunicas de manera persuasiva y efectiva tus hallazgos, entonces de nada sirve que hayas hecho un extraordinario trabajo de análisis, de procesamiento y de captura de información.
Entonces, toda esa cadena de valor, o sea, de nuevo, regresando a tu pregunta original, pues como puedes ver, no es que sean tanto distintos, sino sencillamente son pasos, componentes en un ciclo, ¿no? Me voy a ir un poquito más rápido, la verdad que voy adelantándome un poco, Jerónimo, y espero que no sea la primera ni la última vez que tengamos esta clase de pláticas, porque es muy interesante. La verdad que es apasionante porque aquí no estamos hablando de pistolas, no estamos hablando de bombas, no estamos hablando de inteligencia, estamos hablando de información, estamos hablando de data, estamos hablando de análisis, estamos hablando de estrategia, que no necesariamente debemos de salir a combatir directamente al delincuente de la forma tan agresiva como que se comporta él. Una pregunta que no quisiera que se me quedara en el tintero es, Jerónimo, ¿cómo le haces para recabar toda esa información y tener esa data? ¿De dónde sale? ¿Cómo la construyes? Me queda claro y no voy a entrar y no voy a profundizar en tu plataforma ni en tu producto, sí, pero sí es para mí interesante es decir, ¿de dónde la recabas esa información? Pues la verdad es que somos como agnósticos respecto a la captura de información, o sea, lo que sí es muy importante es poder recabar exclusivamente información validada, pero pues capturamos, por ejemplo, o sea, de donde nació la idea de Aleph originalmente es de la observación de que en distintos gremios, llámese de logística, de tiendas minoristas, la que tú quieras, una manera como las empresas hacían frente al tema de la delincuencia era que se comunicaban con sus competidores directos sobre los impactos delictivos que iban teniendo, ¿no? Y entonces lo que dije es, bueno, pues en lugar de que esa información se quede pues en un WhatsApp sin aprovecharse o en comités gremiales, que digo, todos por supuesto que tienen, que agregan valor eso, pero pues ahí no estás pudiendo reaprovechar toda la información que se genera, ¿no? Entonces lo que de ahí nació la idea de poder crear una plataforma en la que pudieras pues conectar y aprovechar toda la información que ya se intercambian autoridades con empresas, empresas con autoridades, ciudadanía en redes sociales. Y entonces fue que pues, creamos una plataforma en la que nos alimentamos de múltiples fuentes de información georreferenciada y que críticamente la plataforma te da la habilidad de poder aprovechar esta información sin requerir de perfiles técnicos en tu equipo. O sea, toda la plataforma la puedes manejar con clics, no vas a meter una sola línea de códigos, es más sencillo usar que Excel incluso, pero no obstante eso, pues hemos puesto muchísimo esfuerzo, tenemos un extraordinario equipo y de producto que ha pues, dedicado muchos años de trabajo a producir lo que creemos que es el mejor producto de inteligencia en el mercado, y el mejor no tan solo por los grandes volúmenes de información que tenemos, sino porque hacemos accesible esa información a equipos de seguridad corporativa grandes y chicos. O sea, lo que nos interesa es poder democratizar el poder de la ciencia de datos para los equipos de seguridad corporativa. Y pues eso, el primer paso que eso implica es hacer un producto intuitivo que no sea muy difícil de utilizar, ¿no? Sin llegar a politizar ni a criticar de forma destructiva, pero Observatorio de Seguridad Nacional, Plataforma México, Alep. ¿Qué hay con esa similitud o qué hay con esa parte de información que tenemos? Pues creo que cómo lo la similitud es una sí, de mis, o sea, creo que lo que compartimos y en lo que comulgamos todas las plataformas o todas las iniciativas de generación de información, pues es contribuir a un mejor país, a un país más seguro, utilizando el poder de la información, ¿no? O sea, una gran asimetría que hay en cualquier fenómeno delictivo, pues es el de la alevosía, ¿no? Que casi por definición la alevosía es cuando el delincuente tiene más información que tú, ¿no? Porque pues, ya te estudió. Y pues nosotros aquí lo que queremos, y creo que el Observatorio también, y Plataforma México, y todas las iniciativas de información que hay, iniciativas gremiales de intercambio de información, pues la causa con la que comulgamos todos es nuevamente pues, revertir esa simetría a favor
de los que queremos construir una sociedad con Estado de Derecho. Terminaré con esta pregunta y antes que nada felicitarte, reitero, una gente muy joven, muchos años trabajando en esta plataforma, muy reconocida a nivel gubernamental, a nivel empresarial, y por ahí tienes también una plataforma que he escuchado que se llama Parvada y que esa no tiene costo. Y esa, ¿cómo se usa, Jerónimo, y qué ventaja le da a la sociedad? Ahorita que hablaste de buscar y apoyar sobre un concepto de un México más seguro. Correcto, o sea, creo que para nosotros una motivación muy grande, ciertamente para mí en lo personal, trabajando en esta empresa, es poder poner pues, tu empeño, tu creatividad, tu esfuerzo, tu disciplina, tu paciencia, porque construir una empresa en México y en temas de seguridad no es nada fácil, requiere mucha perseverancia. Es poner todo eso en favor de lo que creo que pues, es una causa pues, muy noble y que además es un reto pues, estructural y generacional para nuestro país, que nuevamente es construir una sociedad más fuerte, más pacífica y en donde impere el Estado de Derecho. Entonces, pues en ese sentido, de verdad, como cualquier triunfo que tenemos como empresa, sea chico o grande, pues abona a esa causa, lo cual pues, es enormemente satisfactorio para mí y para mis colegas. Para terminar, ¿qué recomendarías para la gente que nos esté escuchando, Jerónimo, para la gente que va a ver nuestro programa, la entrevista que te hicimos, lo cual te agradecemos infinitamente, la gente que se dedica a la seguridad en el transporte, la gente que se dedica a la cadena de suministro, a la cadena logística, que se dedica a todo lo que es la parte de seguridad intramuros, ¿qué nos recomendarías? ¿Cuáles serían las principales bases en cuestión de hablando de lo que es la parte a lo que es tu core de tu negocio, que es la parte de la inteligencia y de la información? Pues digo, obviamente puesto con mi cachucha y aquí obviamente tengo cierto conflicto de interés, pero pues lo que les diría es que empiecen a voltear a ver al tema de cómo los datos y la información ayuda y suma a sus esfuerzos. Y creo que también es importante aprovechar el espacio para desmitificar como cada vez que sale una tecnología nueva, siempre se da estas oleadas en la prensa que dicen, bueno, esto va a reemplazar a 1 de cada 2 empleos, ¿no? Y entonces ponen ejemplos como, no, pues es que ya hay una computadora que le gana al mejor ajedrecista del mundo, y hay una computadora que le gana al mejor jugador de Go en el mundo, etc. Pero lo que rara vez te dicen, pero no por eso es menos cierto, es que cuando el ajedrecista juega con la computadora contra una computadora, el binomio de ajedrecista y computadora ganan siempre contra la computadora. Entonces, todo esto para decir que la tecnología, entre más rápido uno la asume y empieza a ver cómo la puede utilizar, pues no tan solo se ve menos amenazado por ella, sino que más ventajas puede sacar de ellas y por tanto pues una ventaja competitiva más a su favor, ¿no? Entonces, pues ese sería mi mensaje en el sentido de que no se requiere necesariamente ser un científico de datos o un matemático para aplicar este tipo de tecnologías o este tipo de manera de trabajar al mundo de seguridad, sino es entender, pues así hacer cierta talacha, entender cuál es el poder y cuáles son las limitaciones también de estas tecnologías. Entonces, justamente la combinación del conocimiento y el expertise de tu mundo, cómo combinarlo con estas innovaciones, ahí es en donde creo que, o lo que estamos viendo nosotros es que quienes hacen eso logran generar ventajas competitivas muy, muy fuertes.
Pues no me queda más que agradecerte, Jerónimo, y felicitarte por la gran empresa que has construido y que ahora dependen muchas personas de esta empresa. Y hay gente muy talentosa, muy joven que tengo la oportunidad de conocer, gente muy joven, muy talentosa, muy creativa, muy dedicada, no solamente desde el punto de vista empresarial, sino como tú bien lo comentas, muy dedicada a la parte de contribuir a vivir en un mejor estado de derecho. Jerónimo, felicidades, felicidades porque es muy aplaudible el que has luchado contra corriente y que hoy te has posicionado en la mejor plataforma, y bueno, no es comercial, sino simplemente lo veo, lo percibo, lo estoy viviendo realmente cuando salgo al mercado, tanto corporativo como de retail, a las mismas autoridades, y cómo se reconoce a LEP como una de las mejores plataformas para hacer inteligencia. Felicidades y gracias, estimado Jerónimo. Yo espero que no sea ni la primera ni la última vez que tengamos la oportunidad de tener esta clase de pláticas, que siempre es un placer escucharte y aprender. Siempre aprendo algo de ti, siempre me dejas una tarea que hay que desarrollar, y felicitarte ampliamente a ti, a tu gran equipo de trabajo, a tu empresa, obviamente, de los logros que han obtenido, que los veo en todos lados. Felicidades, estimado Jerónimo, y agradecido contigo. No, hombre, te agradezco muchísimo esos muy amables comentarios, Héctor, y pues encantado de poder haber participado en este espacio y pues espero que podamos platicar próximamente. Es tu casa. Gracias, Muchas gracias, Vanessa, Héctor. muy amable. Al contrario. Estás en mute, Vanessa. Estás. No te preocupes, ya tendré que cortar esa parte. Pues muchísimas gracias. La realidad es que el tema es muy interesante y como dice Héctor, no queda para estos 20 minutos, media hora que tomamos, sino para mucho más pláticas. Y también recordarles a todos nuestros socios y a todos los que nos están viendo que justamente Círculo Logístico y en este caso Aleph, que es socio de Círculo Logístico, hacemos en conjunto un reporte justo de todo este tema del análisis de carreteras, del tema de accidentes también. Entonces, búsquennos. Al final de esta grabación van a poder encontrar nuestro número y nuestro correo para que podamos tener más contacto y si no han visto la información, les llegue. La realidad es que vale muchísimo la pena. Muchísimas gracias. Y como siempre he dicho, esa es la importancia de Círculo Logístico, encontrar a todos los mejores actores de esta cadena logística para poder compartir la información. Y hace unos días escuché algo muy interesante, porque yo siempre hablaba y siempre hablaré del tema de la prevención, pero decían que para poder tener prevención, justamente tienes que tener este tipo de herramientas para poder saber cómo prevenirlo. Entonces, muchísimas gracias y pues nos vemos en la siguiente. Que tengan una bonita tarde, día, noche y nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Bye, bye.